Intereses nacionales número 5. El interés nacional debe definirse de forma genérica, como la defensa y promoción de objetivos naturales y esenciales de un Estado en el área política, económica, social y cultural. El interés nacional, a juicio del analista, sería garantizar la supervivencia, seguridad del propio Estado y la defensa de su población, que se difunden en este video, con temas de palpitante actualidad y de coyuntura con el criterio y responsabilidad del doctor Manuel Pozo Zumárraga. ¿Por qué tenemos asambleístas y gobernantes descalificados una vez que desgraciadamente se nos acabó el principal distractor de las crisis, como es el Mundial de Fútbol? Retomamos a nuestra cotidianidad y miles de gentes de la región latina nos preguntamos ¿por qué tenemos gobernantes y políticos prontuariados, evasores de impuestos, discapacitados mentales, ladrones, violadores de las constituciones, o gobernados por narcos o glosados, etcétera, que se replican en los asambleístas y en las instituciones públicas y privadas? Yo les explico. El sistema político de la región latina es el que no funciona y permite que líderes mesiánicos nacionales y provinciales reaparezcan en el poder en cada elección popular, y creemos erróneamente que con una consulta popular o tumbando a un gobierno como en la hermana República del Perú, la crisis económica, de empleo, de inseguridad ciudadana, de inseguridad social, de educación, de salud, desaparece. No ecuatorianos. Tenemos 12 consultas populares en el Ecuador y los problemas de la gente siguen vigentes. Solo se multiplica la pobreza, la desnutrición infantil y los nuevos ricos que no rinden cuentas a nadie, porque no funcionan los 5 poderes del Estado. La Constitución de la República del Ecuador otorga a la función electoral la misión constitucional de garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como de los referentes a la organización política de la ciudadanía. Eso dice el inciso 1 del artículo 217. Los derechos que se ejercen mediante el sufragio son: 1. El derecho a elegir y ser elegido. 2. El derecho a ser consultado. Y 3. El derecho a revocar el mandato de autoridades de elección popular. Los atinentes a la organización política tienen que ver con el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a fundar, afiliarse o desafiliarse de partidos o movimientos políticos y a participar en su vida interna. Eso dice el artículo 61. Maravillosas declaraciones y normas líricas que no se cumplen y que son aprovechadas por los líderes de los movimientos y partidos políticos para distribuirse el país a turno. Una temporada gobierna la izquierda y otra gobierna la derecha. Y en opinión, yo pienso lo que está pasando ahora es el efecto de las causas que nadie quiere analizar. Por ejemplo, los titulares de prensa del pueblo peruano dicen: el Congreso no aprueba adelanto de elecciones. Y esto quiere decir que quieren quedarse en el poder cuando todos deben irse a sus casas con nuevas elecciones. Nunca antes en el pueblo peruano ha existido tanta violencia y corrupción. Y claro, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, etcétera, no se quedan atrás. Pero ¿vale la pena hablar de los congresos o asambleas de la región o del Ecuador? ¿Qué cosa es el Congreso y la asamblea? Son entidades públicas salidas del mismo pozo séptico de la política ecuatoriana. Sacamos gotas de agua para la asamblea de 137 y sacamos gotas de agua para el ejecutivo del mismo pozo séptico. O sea que el resultado tiene que ser el mismo. Y con la ayuda de la prensa acrítica
que nos manipulan, van convirtiendo a las asambleas, congresos o ejecutivo en poderes omnímodos que se turnan distrayéndonos con pugnas internas para disfrazar su ineptitud o su corrupción. Ellos, los políticos, trazaron las reglas, trazaron las canchas sin arcos, con pelota cuadrada, y no quieren irse. No quieren cambiar el sistema electoral, quieren quedarse por siempre en la teta. Por eso es imposible tener calidad en los asambleístas y en los gobernantes. Pero ¿cómo llegan los asambleístas al poder? La respuesta es a través de partidos o movimientos políticos, los cuales hacen una lista donde se pelean los primeros puestos entre sus allegados e inician sus campañas que los manejan los que más dinero tienen. Es el que más les paga a los medios. Ese se perfila como presidente o autoridades seccionales y eligen a sus preferidos dentro de las listas de los partidos, y la lista se arma en función de los poderes económicos y del número de partidos calificados, donde su mayoría no tienen ninguna posibilidad de triunfo ni meritocracia y son escogidos para dividir a la gente y al electorado. La gente de tu pueblo no vota por una persona que conoce, vota por una lista que te imponen, y ya en el poder te encuentras con asambleístas, congresistas, alcaldes y prefectos que nunca conociste, y llegan los mismos de siempre. Y es fácil darse cuenta en los candidatos seccionales del 2023 o 2025. Así procede el sistema perverso de elecciones que hay que cambiar, y nosotros estamos metidos hasta la médula en este sistema corrupto desde más de 40 años. Por otro lado, tenemos la elección presidencial que te lleva a la segunda vuelta, donde dos candidatos que tú no quieres, pero tienes que decidir por uno de ellos, te hacen escoger siempre por el menos malo entre dos candidatos finalistas que tú no los elegiste, donde las impugnaciones son un cuento chino del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo Electoral, y en esa segunda vuelta van armando la división de los ecuatorianos. El objetivo es que el país esté dividido para poder gobernar sin contratiempos, creando conflictos entre tú y yo, porque son fanáticos de la corrupción, se alimentan de la corrupción para sobrevivir. Mi objetivo es hacerte razonar y comprender el valor de la unidad nacional de los ecuatorianos, por lo menos de las personas más honestas que dicen que somos más, cambiando el problema cultural y votando en forma razonada. Podremos cambiar el sistema electoral, el código de la democracia y los medios de comunicación acríticos, y en el corto y mediano plazo tendremos un Ecuador que viva con respeto a la ley, con instituciones que sirvan a la gente, libres e iguales. Y como ya pasamos las Navidades y viene el Año Nuevo, comparte este audio y video y sale de la dependencia de los politiqueros. El problema laboral del trabajador ecuatoriano y del diario El Comercio. Desde el inicio de la pandemia, la situación laboral de los trabajadores ecuatorianos se ha vuelto el pan de cada día. Unos piden indemnizaciones por despido intempestivo, otros buscan el pago de remuneraciones pendientes. También hay quienes reclaman décimos o vacaciones. En medio de la pandemia, empleados públicos y privados recurren a juzgados del país para solucionar conflictos con empresas o entidades. Pero dicen que los procesos judiciales avanzan lento, hay que aceitar. Jueces laborales aseguran que están abarrotados de trabajo por el incremento de demandas durante la crisis por el COVID-19. Cifras levantadas por el Consejo de la Judicatura comprobaron estos hechos. En el 2019 se registraron 19.790 causas de este tipo a escala nacional. Ese mismo año se resolvió el 99% de las causas. En cambio, en el 2020 ingresaron a las oficinas judiciales 22.446
casos y quedaron represados 7.919. El principal problema laboral es que 5 millones de ecuatorianos no tienen empleo formal, cuya solución implica cambios importantes en la conducción económica del país. De otro modo, nada va a ser mejor de lo que fue ayer. Para crear empleos formales es indispensable que haya más inversión seria y sostenida, especialmente en actividades que ocupen mano de obra en forma intensiva, para lo cual se precisa que haya orden y claridad en un programa económico y social creíble y sostenible. El segundo tema es fijar el salario mínimo para el 4% de las personas que ya tienen trabajo y ganan el salario mínimo de 425 o 450 dólares, más 2 sobresueldos y un fondo de reserva anual. La solución política es caminar hacia un sueldo de 500 dólares o más en 4 años, pero la solución técnica es evitar presiones inflacionarias que erosionen el poder adquisitivo de los salarios de todos y no solo de ese 4% de los que ya tienen empleo. La recuperación económica no solo son las ventas por el rebrote de la pandemia, sino aumentar el crecimiento económico por encima de las cifras del año 2019. En esta materia, la Asamblea Nacional y el gobierno tienen que debatir una propuesta laboral acorde con este objetivo, con todos los involucrados, principalmente con los desocupados, teniendo en cuenta que el político responsable debe ver el largo plazo y no solo salir del paso. En el tema de los trabajadores del diario El Comercio, en cambio, hasta el 15 de diciembre permanece sin solución el conflicto. El ministro del Trabajo, Patricio Donoso, se refirió a 2 acciones en favor de los trabajadores y ex trabajadores, unas de ellas con patrocinio legal y gratuito de la Defensoría del Pueblo. Los trabajadores del diario El Comercio resumen que están impagos por el lapso de 4 meses. Ni sus obligaciones patronales con los jubilados, ni las deudas con los trabajadores que fueron liquidados se han cumplido. Afirman que no se han cumplido pese a los ofrecimientos de las autoridades administrativas del diario. En medio de la crisis, un grupo de trabajadores de El Comercio ha presentado un pedido a la Defensoría del Pueblo para que vigile la situación. Además, los trabajadores están enviando oficio al Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Compañías, el Consejo de Participación Ciudadana, la Corte y a la Asamblea Nacional. Ramiro Rivera, quien funge como uno de los directivos del comercio, comunicó que gestiona un crédito para ponerse al día con colaboradores y ex empleados, y afirmó que la empresa analiza la situación y que aún no hay una fecha definida para cumplir con el pago de deudas con los trabajadores. Entre las acciones está acceder a un crédito para cumplir con sus obligaciones, aunque aseguró que la compañía está al día con los pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y con el Servicio de Rentas Internas, SRI, así como con otras obligaciones pendientes. El juez de la causa dispuso a El Comercio el pago de la deuda en un plazo de 5 días. En caso de no hacerlo, dice la resolución, se procederá a la ejecución forzosa conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. Eso está por verse. Soy Manuel Pozo Zumárraga, muchas gracias.